Mi madrastra me acusó falsamente de agresión para impedirme de recibir la herencia de mi padre. Y él le creyó y decidió desheredarme. Pero 7 años después descubrió la verdad y ahora me suplica perdón. Mis padres se divorciaron cuando tenía 9 años y mi custodia fue compartida. Durante la semana vivía con mi madre, ya que vivía cerca de la escuela, y los fines de semana iba a casa de mi padre. A pesar del divorcio, ambos fueron amables conmigo, y sabía que era amado. A los 11 años, mi padre conoció a Gina, mi futura madrastra. Parecía simpática, y él estaba radiante. Gina tenía gemelas de 14 años, Emma y Emily, que eran bastante mimadas y hacían berrinches si no obtenían lo que querían. Yo era tímido y no interactuaba mucho con ellas. Después de un año de noviazgo, mi padre y Gina se casaron. Pensé que sería bueno tener nuevas personas en la familia, pero poco después, Gina mostró su verdadera cara. Un día, estando a solas conmigo, dijo que no le agradaba y que deberíamos fingir llevarnos bien frente a mi padre. Afirmó que mi apariencia le recordaba a mi madre y que eso le molestaba. Las gemelas escucharon esa conversación y empezaron a provocarme. Decían que mi padre las amaba más y que yo no tenía un padre de verdad. Cuando se lo conté a mi madre, ella confrontó a mi padre, pero él negó que Gina hubiera dicho algo cruel. El siguiente fin de semana, Gina amenazó con divorciarse de mi padre y echarlo de la casa si volvía a hablar mal de ella. Asustado, accedí a guardar silencio. Desde ese día, Gina hizo mi vida insoportable. Me insultaba, criticaba mi peso, apariencia y estatura, y me hacía sentir insignificante. Durante salidas a restaurantes, me prohibía pedir platos principales y me mandaba a dormir con hambre. Esto continuó por años. Mi padre creía que Gina estaba bromeando y nunca reconoció su comportamiento abusivo. A los 14 años, fui de viaje con mi padre, Gina y las gemelas a Grecia. Gina seguía haciendo comentarios sutiles para menospreciarme, diciendo que debería ser más alto para jugar baloncesto, o que debía enfocarme en los estudios. Las gemelas se burlaban de mí, llamándome tonto, a pesar de que yo tenía mejores notas que ellas. Una vez, en la piscina, cuando se burlaron de mi peso, respondí por primera vez. Insinué que las gemelas tenían papada y dije que Gina parecía un pingüino con su chal sobre el bikini. Gina corrió a su habitación llorando y mi padre me obligó a disculparme. Más tarde, le conté todo a mi madre, quien amenazó con llamar a los servicios de protección infantil si Gina continuaba. Esto hizo que mi padre cambiara de actitud. Gina comenzó a ignorarme por completo cuando él no estaba cerca, lo cual para mí fue un alivio. Durante la universidad, las visitas a mi padre fueron menos frecuentes, pero Gina seguía tratándome con desdén. Me gritaba si me levantaba tarde e irrumpía en mi habitación sin aviso. Parecía que nada de lo que hacía era suficiente para agradarle. Aún así, mantenía la educación, intentando disfrutar el tiempo con mi padre. Cuando cumplí 21 años, mi padre me pidió que lo visitara, diciendo que tenía algo importante que compartir. Mi madre me animó a ir, creyendo que serían buenas noticias. Llegué emocionado y fui recibido cálidamente por mi padre. Durante la cena familiar, anunció que había preparado un testamento. Mi padre explicó que dejaría la casa a Gina, por ser su esposa. Las gemelas heredarían la cuenta bancaria conjunta de mi padre y Gina, y yo recibiría su cuenta de jubilación y un auto vintage que siempre cuidó con cariño. El auto era especial para nosotros, simbolizando nuestro vínculo. Me sentí agradecido por la decisión, pero el anuncio despertó el descontento de Gina y las gemelas. Las gemelas dijeron que mi padre debería dejarles la jubilación, ya que yo era hombre y podía cuidarme solo. Gina estuvo de acuerdo, insistiendo en que yo no necesitaba tanto dinero. Mi padre mantuvo su decisión, defendiendo que había sido justo. De repente, Gina comenzó a llorar, diciendo que había guardado un secreto por mucho tiempo y que ya no podía soportarlo. La sala quedó en silencio, y mi padre preguntó, confundido, qué la estaba molestando. Sigan y comenten para la parte 2. Parte 2. Mi madrastra me acusó falsamente de agresión para impedirme de recibir la herencia de mi padre, y él le creyó y decidió desheredarme. Pero 7 años después, descubrió la verdad, y ahora me suplica perdón. Entre sollozos, Gina comenzó a decir que, años atrás, yo había intentado forzar algo con ella, pero que había guardado el secreto para proteger a la familia. Me quedé paralizado mientras elaboraba estas falsas acusaciones, afirmando que, después de nuestro viaje a Grecia, yo la miraba de manera inapropiada. Intentaba entrar en su habitación sin permiso y la hacía sentir incómoda en múltiples ocasiones. Gina incluso dijo que invadía su privacidad cuando se bañaba y que temía que pudiera hacer algo con las gemelas también. Sus palabras me dejaron en estado de shock. Intenté defenderme, gritando que todo era mentira.
Pero Gina continuó llorando, insistiendo en que había sufrido en silencio durante años y que ahora revelaba la verdad porque ya no podía soportarlo más. Mi padre parecía confundido y devastado, alternando la mirada entre Gina y yo sin saber a quién creer. Me preguntó por qué Gina había guardado esto tanto tiempo y ella respondió que temía que nadie le creyera, ya que yo era menor de edad y su hijo, las gemelas, influenciadas por su madre. Comenzaron a gritarme, acusándome de cosas que nunca hice. Mi padre permaneció en silencio, visiblemente conflictuado. Finalmente, dijo que necesitaba que me fuera de la casa hasta que las acusaciones se aclararan. Me sentí traicionado y devastado. Empaqué mis cosas y me fui directo a la casa de mi madre, quien quedó horrorizada al escuchar lo que había pasado. Intentó contactar a mi padre para defenderme, pero él se negó a escucharla, y su familia comenzó a atacarla también. Desde ese momento, corté completamente el contacto con mi padre. No podía entender cómo había elegido creer en las mentiras de Gina, especialmente sabiendo